A ver, hablábamos con Pablo justamente antes de entrar que es difícil partir hablando de algo distinto de esta situación Sin mundial, duda. digamos. Eh, ¿Con qué cosa yo partiría? Porque esto tiene montones de aristas, da para aristas chilenas, aristas políticas, en fin, pero a mí lo primero que me ha llamado la atención de lo que estamos viviendo son la es cómo esto voy a saltarme a hablar todo lo que significa Donald Trump, pero cómo testimonia un mundo nuevo en muchas cosas. Primero, eh, es una guerra que nos empezamos a acostumbrar de que apunta puntualmente a personas. O sea, se interviene, va y se agarra y se mata al Ayatollah Jamenei. Jamenei, a unos cuantos generales, ahora lo mismo se está haciendo con Hezbollah, y esto no responde al parecer, leía un artículo de la BBC, a espías ni personas, sino tecnologías. O sea, teléfonos, intervenciones, todo esto vincula a la importancia de los cables, Sí. etcétera. Dicho sea de paso, Sí. exactamente eso, digamos. Porque paréntesis cuadrado, una de las cosas que también me enteré durante este verano, la fibra óptica funciona en su totalidad como un radar. Mm. O sea, tiene una cualidad, la fibra óptica, que en su misma Ah, ya. materialidad percibe Ondas. ondas. Mira. Por lo tanto, es por así decirlo, de punta a cabo, un radar. Lo que vuelve más interesante, así para los chinos tenerla, como para los norteamericanos que no la tengan. Bueno, y por otra parte, volviendo a las novedades de esto para enmarcar nomás un poco la conversación, eh, es increíble y no sé si nos damos cuenta cómo esto también habla de un cambio geopolítico bien radical. O sea, hasta hace muy poco tiempo atrás se supone que el mundo peleaba entre comunistas y capitalistas. The End. Está a punto de caer Cuba, con lo que se termina totalmente esta historia. El socialismo no juega un rol en la discusión política de lo que estamos hablando, sino que lo que está en juego empiezan a hacer otras cosas. La Unión Soviética es sustituida por China. China no es sinónimo de imperio comunista, así gobierne ese partido, porque es un reto capitalista, sino que es competencia por mercado. Lo que está detrás de la preocupación de Estados Unidos con Irán, así como la preocupación de Estados Unidos con Venezuela, en gran medida es China. Y es China porque además son sus dos grandes proveedores de petróleo. Y por lo tanto, tomar control de esto aparece muy significativo. Entonces estamos ante un cuadro que tiene demasiados elementos que tengo la impresión que invitan a pensar de nuevo, mirar con mucha curiosidad, porque esto sabemos por dónde está comenzando, no tenemos idea por dónde va a terminar, y lo que sí sabemos es que la historia es otra. Mm. Pablo, Yo estoy muy de acuerdo y yo creo que imposible tener otra o como discutir de otra cosa en un día como hoy día. Eh, sí, me llama la atención que a diferencia de otros momentos de expansión imperial de Estados Unidos, eh, lo que se llamaba el soft power, la, como la persuasión cultural y la industria cultural norteamericana parece desalineada con este momento político, lo cual es interesante, que es una forma de leer todo el tema de Bad Bunny, ¿cierto? O sea, que una cosa así sea lo más escuchado en Estados Unidos, mientras, mientras Estados Unidos, digamos, está tratando de reconfigurar el mundo de acuerdo a su conveniencia hegemónica en una disputa con China sumamente intensa. Eso es interesante porque para fue muy importante en los 70 y en los 80 la industria cultural para generar un cierto consenso mundial y también para de alguna manera ganar la Guerra Fría, ¿cierto? Es muy esa capacidad de persuasión. Los imperios siempre han sido no solo fuerza, sino también persuasión. Y aquí hay mucho énfasis en la fuerza, pero, no, pero es una diplomacia bastante tosca, que es un poco lo que hemos visto en el caso chileno. Lo cual complica las cosas porque también facilita declaraciones como las del presidente Boric, que ahí dice que en el fondo que Irán y Estados Unidos son dos males como equivalentes, en el fondo. Cosa que a mí me parece tremendamente equivocada, pero que claro, sin un impulso cultural detrás, se genera el terreno para poder decir cosas así. De hecho, me llamó la atención que
el nombre del proyecto de invasión a Irak, ¿cierto? Era Libertad para Irak o Liberación de Irak. Pero la idea de libertad estaba presente, era como llevar libertad a Irak. Y ahora toda esta operación se llama Furia Épica. Sí. Que ya te habla, es otro relato. Es otra cosa, digamos, otra gramática de las cosas. Pato, sí. Sí, no, una cosa, agarro algo que decía Pablo que me parece que está en la misma, estamos en la línea de esto. Lo que es impresionante ver también es que estamos lo descarnado que puede llegar a ser las luchas imperiales y cómo estamos en medio nuevamente de una cosa imperial. O sea, ahora Pablo mencionaba esto de el tema no es la libertad, el tema no es la democracia. A mí estos empiezan a ser los ámbitos que me resultan preocupantes. Estados Unidos antes era un mundo aliado, se movía bajo la bandera de la libertad. Ese era, con ese cartel, digamos, llegaba a los lugares, con esa bandera, con esa música, con esas películas, llegaba, digamos, a invadir o no. Convengamos que en Irak le fue mal, en ese aspecto. Digamos. En Irán, en Afganistán y en otras muchas partes, y en Libia le fue pésimo. Pero yo tengo la impresión de que ahora se argumenta con pragmatismo lo mala idea que era eso. Pero la verdad es que lo que está detrás es más jodido, porque en cambio la Segunda Guerra, gracias a eso, salvó al mundo del nazismo. Por lo tanto, a mí es cierto que la idea de llegar y cambiar un régimen y que vengan unos con la verdad revelada a instalar lo que tiene que ser, digamos, la buena y la recta moral, no ha dado resultado en el mundo. Pero al mismo tiempo, el pragmatismo puro, convertido en simple lucha de poder, en quién es el que está encima del otro, sin por esto representar ni valores ni nada, es algo que no deja de ser inquietante. O sea, voy a poner dos ejemplos que vengámonos del Medio Oriente para acá. En Venezuela sacan al dictador y dejan la dictadura. Todo empieza a caminar en el tema cubano de que algo más o menos en esa línea podría suceder. Pero eso parece un aprendizaje, más que un... Porque la alternativa que habría sido invadir Venezuela, poner tropas, establecer un gobierno títere, que es la historia de muchos ensayos imperialistas norteamericanos, que salen tremendamente mal. Sí. De hecho, Irán tiene el origen del desastre actual en Irán está relacionado con eso. Votaron a un primer ministro, un Shah títere, ¿cierto? Todo esto porque British Petroleum no quería... se estaban resistiendo a la nacionalización del petróleo en Irán. Y de ahí viene este nacionalismo barbárico sacado de los ayatolas y la gente de las montañas, digamos. Pero parece tener de los dos, ¿no? Eso es justamente lo que quiero decir. Parece tener, por un lado, de aprendizaje, pero por otro lado, de no valoración de eso. O sea, Trump no es una persona que le importe la democracia. Nunca lo ha manifestado, por lo menos. No es alguien, no es un juicio que lo haga así como... No, al menos no lo anda cacareando. No es una palabra que cacaree. Claro. No es un asunto... esto tú le preguntas a cualquier norteamericano medio, te va a contestar, que apoya a Trump y te va a contestar más o menos lo mismo. Su razón de ser al interior de Estados Unidos no es el perfeccionamiento de la institucionalidad democrática. De hecho, la preocupación de los gringos respecto de él es toda la contraria, ¿no? Entonces sí, hay una cosa pragmática, de acuerdo, o sea, hay algo que no funcionaba antes, pero hay una pérdida de los valores que representa él en tanto presidente de los Estados Unidos. No, claro, como el discurso occidental de alguna manera se decae, ¿cierto? No está presente. O sea, Furia Épica, no sé, como una película de... Sí, pero de los 80. Claro, pero no es Top Gun. El relato no es ese. Ni Rocky, digamos, Rocky 4. Entonces, efectivamente hay un vacío, pero también esta cosa salvífica era bien jodida. De llegar a traer democracia y libertad tipo Avatar, digamos, a estos pueblos oprimidos. Entonces, es complicado evaluar. Aquí hay evidentemente una pérdida, pero también hay una ganancia en eso. Yo creo que lo de Venezuela, o sea, si hubieran invadido Venezuela, la situación sería mucho más caótica y desastrosa que más o menos esta situación que terminaron generando. Y claro, pero lo que se hace más difícil también ahora es alinearse o decir simplemente, ok, yo estoy con este hegemón y no con este otro, porque evidentemente mis valores están mejor representados por este bando. Yo creo que eso también se ve
se ve más dificultado en la situación actual, aunque respecto a Irán y los ayatolás, por eso critico a Boric, no es tan difícil tomar un lado. Pero mira, eso es lo interesante justamente, que este es el enredo que está en curso, porque quien defienda la intervención de Estados Unidos en Irán y en Venezuela, lo que te va a decir es, oye compadre, el ayatolá acaba de matar a cerca de 30.000 personas en unas protestas, etcétera. El otro dictador de Venezuela tiene cerca de 8 millones de exiliados, etcétera, etcétera. O sea, tú vas a usar el argumento que yo estoy diciendo ahora aquí, que Trump ya no es el que usa. Entonces se da una paradoja muy curiosa, porque es cierto, está el aprendizaje de yo ya no soy el Salvador que viene a cambiar el mundo, eso está bien porque no te funcionaba. Pero de pasada, lo que uno tiene necesariamente que advertir es ese argumento bondadoso, libertario, democrático que tú das, no está en la boca de Trump. No, ¿Podría ser una consecuencia de tu intervención? Sí. ¿Es la razón de la intervención? Todo indica que no. Pero no lo usa, pero lo acciona. Eso es importante porque, por ejemplo, con la disputa con Dinamarca, que terminó Trump retrocediendo, mostraba que había un límite. O sea, él sí puede votar gobierno en la dictadura venezolana, la tiranía de los ayatolás, Cuba, pero irse a meter con Dinamarca y con sus aliados de la OTAN ya no tocó un límite. Pero el límite se llama que hay unos compadres que te dicen parele. ¿Pero quién? Los países de Europa. Sí, pero tampoco son grandes potencias. Que ahí uno ve que Trump decía, bueno, pero estos gallos no son poderosos, sí, pero son tus aliados. Esta gente sangró por los gringos, digamos, Occidente existe. Ahí yo creo que hubo, y por lo tanto retrocedió de inmediato. Es lo que está en cuestión. Claro. Ese Occidente es el que está en cuestión. Tenemos que irnos al corte, podemos seguir hablando de esto, hay otros temas, por cierto, también de la política nacional. Viene Quique Mujica en el siguiente bloque, estamos con Pato Fernández y con Pablo Ortúzar en la conversación de actualidad política de esta mañana aquí en Mesa Central.